Muy buenos días tengan todos ustedes, a los que nos acompañan a través de las redes sociales de la Dirección de Archivo Judicial. Sean bienvenidos a un podcast más de su programa Entre Páginas y Letras. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante para todos los que nos gusta la historia. Y para los que no les gusta la historia también, ojalá y se les sea muy interesante. Y vamos a hablar sobre 200 años de la constitucionalidad de Nuevo León. Estamos desde el año pasado, se han celebrado 200 años del Estado de Nuevo León, 200 años del Congreso en el Estado y por supuestamente nosotros estamos celebrando nuestro bicentenario del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y para el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Queremos agradecer su compañía. Antes que nada quiero presentar también a mi compañera Diana Romo de la Unidad de Investigación y Difusión Histórica. Diana, buenos días, Leo. Buenos días, maestro. Hola, Diana. Hola, Leo. Gracias por este espacio. Y bueno, el invitado ya lo escucharon. Tenemos al maestro Óscar Tamés, que ha sido miembro de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, Premio Estatal de Periodismo en 2008, Medalla Israel Cavazos por la investigación histórica, es articulista, es historiador, es locutor, es catedrático, es un gran ejemplo de cómo saber sobre la historia y cómo difundir nuestro patrimonio. Maestro Óscar, muy buenos días. Leo, muchas gracias. Diana, muchas gracias por este espacio. Gracias al Poder Judicial por abrirnos sus puertas, a su presidente y a todo el personal que aquí labora. Muy bien, Diana, si quieres comenzamos con esta primera pregunta que aquí nos va a realizar. Claro que sí. Buenos días a todo el auditorio que nos está escuchando y viendo. Para empezar, maestro, cuéntenos qué significado tiene para los nuevoleoneses celebrar 200 años de constitucionalidad en Nuevo León. Bueno, recordemos que el nuevo Reino de León como entidad surge en 1582, en 1579 con la capitulación, y va a ser Nuevo Reino de León parte de la colonia, vamos a decirlo de esta manera, de la colonia española, y con la independencia de nuestro país en 1824, y no equivoco la fecha, es en 1824, no en el 21, Nuevo León se integra como parte de una de las entidades federativas de la República. El festejar 200 años de constitucionalidad es festejar 200 años de ser un Estado libre, soberano e integrado a la Federación. Un Estado republicano, y cuando digo republicano es un Estado que ha sabido mantener la separación de poderes, que ha sabido mantener con autonomía, con dignidad, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que dicho sea de paso, se constituye este poder judicial hace 200 años, en enero fue la fecha exacta, pero yo creo que todo el 2025 son 200 años del Poder Judicial. Esto es lo que los nuevoleoneses debemos de celebrar en este año, desde el 24 y 25, 200 años de vida como entidad federativa. Mira, si fuéramos seres humanos, serían 200 años de tener existencia legal. Es decir, una cosa es estar vivo y otra cosa es estar vivo. De nacimiento. Exacto, con tu acta de nacimiento y tu legalidad. Bueno, Nuevo León inicia su proceso de legalidad en el 24 y se consolida en el 25, que es lo que estamos celebrando. Yo tengo una duda porque y es algo que familiares me lo han preguntado. Oye, ¿por qué si tú nos has dicho que en 1825 se creó la Constitución de Nuevo León? ¿Por qué se dice también que en el 24 se cumplen 200 años del Estado de Nuevo León? O sea, ahí quiero preguntarle cuál es la diferencia entre los 200 años que se celebraron en 2024 y estos que celebramos durante Bueno, en el 24 yo te diría tenemos tres momentos relevantes. El de enero 31, cuando se firma el acta constitutiva por el Congreso Federal, donde tuvimos a Fray Servando Teresa de Mier allá en el Congreso Federal, echándose un round con todos los legisladores, sobre todo con el chato, como le decía él, a Miguel Ramos Arizpe, para consolidar este territorio. Okay. ¿Por qué? Porque este territorio se encontraba alejado políticamente del centro de la República. Entonces, mientras Miguel Ramos Arizpe veía la posibilidad de un estado grandote
con intenciones de alguna manera separatistas, con una intención de formar una propia nación entre Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas, que dicho sea de paso, se habría reconstituido el antiguo nuevo reino de León que le dieron a Carvajal y de la Cueva, pero esa es otra historia. Fray Servando decía, no, Nuevo León independiente. Así es que en el acta constitutiva aparece por primera vez el nombre de Nuevo León. Estoy hablando del 31 de enero. Es un estado de Oriente, sí, pero un estado donde Nuevo León tenía la capital, un estado donde Nuevo León ya aparece sin la palabra reino, y que el 7 de mayo del mismo 24 se emite aquel decreto donde dicen, bueno, sean estados independientes, aun cuando en el derecho positivo ya actuábamos como estados independientes porque cada uno tenía sus diputados, cada uno tenía su autonomía. Hablo de Coahuila, Texas y Nuevo León, porque ya Tamaulipas estaba independiente. Luego, en ese decreto del 7 de mayo, le dicen, constituyan su cuerpo legislativo. ¿Para qué? Para que esos constituyentes escriban la Constitución, es decir, empiecen a escribir lo que sería nuestro diario de vida como seres humanos, nuestra acta de nacimiento con nuestra cartilla, vamos a decirlo así, de vida, para hacer un ejemplo. Así es que esos son 3 momentos del 24 fundamentales, y ellos van a trabajar en la Constitución del Estado que nos entregan en marzo 5 de 1825. Así es que ahora sí ya tenemos acta de nacimiento con la Constitución que nos entregaron. Y ya para entonces teníamos poder ejecutivo, que recordemos luego fue la elección también. Ya tenemos poder legislativo creado en el decreto ese de mayo, y tenemos poder judicial que el poder legislativo local aprueba su conformación en diciembre del 24 y toma protesta el 3 de enero, o lo constituye el 3 de enero. Sí, fue digamos que el proceso inició desde el 3 de enero y formalmente el 10 de enero cuando el gobernador a mí se me hace bien chistoso, llega, ok, sí, ya queda formalmente instalado el tribunal. Sí, y incluso, veamos el Nuevo León que teníamos, en un espacio no con la solemnidad que hoy tendría un recinto institucional. Llega el gobernador y dice, bueno, aquí están todos los interesados, ya queda instalado, ahí nos vemos, síganle chambeando. Palabras más, palabras menos, así se dio con el entonces todavía gobernador provisional, Antonio Rodríguez. Entonces, es por eso que son importantes estas fechas, porque como nuevoleoneses es nuestro hogar. Nuevoleoneses de nacimiento o nuevoleoneses de adopción. Creo que esto nos debe de importar a todos por igual, porque este es nuestro hogar. Diana, ¿tienes? ¿Y es de ahí de donde se desprende el concepto de constitucionalidad o por qué? Claro, mira, en el mundo existen prácticamente 3 regímenes o regímenes de gobierno. Los teocráticos, y ahí podríamos incluir los autoritarios o totalitaristas, y los republicanos. Los republicanos que pueden ser monarquías, como tenemos España todavía, o Inglaterra, o republicanos demócratas, como tenemos México y otros países del mundo. ¿Cuál es la gran bondad del republicanismo? 3 cosas. Por un lado, división de poderes, es decir, hay un gobernante que es el que ejerce el poder ejecutivo, que recae en una persona, pero luego tienes un poder judicial que es quien administra de alguna manera el poder judicial y que recae en diferentes personas, no tienes una sola persona, y tienes un poder legislativo que es el verdadero representante popular, y ese recae en personas que representan sectores de la población, es decir, un representante por municipios o por distritos o por distribución territorial que se determine. Así es que se es republicano y se es constitucional. Primero, republicano porque hay división. Segundo,
porque tienes una ley suprema a la que todos nos sometemos, la Constitución, esa que nosotros estamos celebrando 200 años. Así es que nadie por encima de lo que establece la Constitución. Y tercero, los gobiernos tienen límites de tiempo. Esto nos garantiza que no hay entronizamientos, que no hay monarquías, que no hay quien se enquiste en el poder. Esa es la gran bondad del constitucionalismo en una nación, y la nuestra tiene esa bondad. Es una democracia republicana, en donde hay división de poderes, en donde la Constitución es la ley máxima y en donde sabemos que nuestros gobernantes tienen un principio y un fin. Yo quería hacer una pregunta, digamos, como alumno de historia o como gente que le gusta. Hay ciertos momentos en la conformación de estos 200 años desde 1824, pero ¿qué personajes vislumbra usted que pudieran ser más representativos en la construcción de nuestra constitucionalidad? Bueno, yo te diría, vamos a hablar de 1821 a 1825, luego del 25 en delante. Evidentemente, en esa etapa yo destacaría por Nuevo León 2 personajes a nivel local y nacional. Uno es Fray Servando Teresa de Mier, quien estuvo en el Legislativo y en el Constituyente Federal. En los dos, los historiadores decimos en el primero y en el segundo. No, los dos son primeros. Es el primero del Imperio de Iturbide y el primero republicano de 1823-24. Y don José Alejandro Ramón de Treviño y Gutiérrez, quien es el patriarca, permítanme el término, del derecho en Nuevo León. Él es el que da la primera cátedra, él es el primer presidente del Tribunal Superior de Justicia, o Supremo, como en ese momento le llamaban, y es el presidente del Colegio de Abogados, fue alcalde, fue gobernador y un prestigiado jurista quien litigó el derecho en Nuevo León. Así es que esos 2 representantes, por un lado Fray Servando, defendiendo Nuevo León, Fray Servando defendiendo el federalismo moderado contra el federalismo exacerbado que proponía Ramos Arizpe, y don Alejandro aquí en nuestro terruño sentando las instituciones, porque una cosa es la doctrina de decir, sí, queremos un gobierno republicano con separación de poderes, y dices, ¿y eso qué? Don Alejandro tenía la formación académica, profesional y de trabajo para entender esta separación, y la pudo contribuir a su consolidación. Que es un personaje que a lo mejor lo tenemos un poco olvidado, los que estamos inmiscuidos en esto de la historia jurídica, en la historia judicial, pues sabemos quién es, pero normalmente en las escuelas no nos hablan de estos ciertos personajes. Obviamente de Fray Servando pues hay demasiado demasiado bibliografía, demasiado información. Pero, por ejemplo, toca algo muy importante de don Alejandro, que yo siempre pensaba que era don José Alejandro Treviño Gutiérrez, pero me dijo el otro nombre, don José. Ramón. Don José Alejandro Ramón de Treviño y Gutiérrez. Exactamente. Y bueno, yo me quedo con una propuesta tuya, Leonardo. Ya al ratito tú sabrás si nos la compartes, porque nos la dijo tras de micrófonos, off the record, dirían los periodistas, que está buenísima y que la hago mía, y que a donde yo vaya trataré de empujarla también, porque es de reconocimiento. En él tenemos un gran personaje de nuestra sociedad. Hay otros personajes que van a contribuir, pero junto a estos personajes yo incluiría los momentos históricos que se van desenvolviendo. Y hablo concretamente de la separación de Texas, que dices, bueno, pues Texas, estabas hablando de Nuevo León. Sí, la separación de Texas, dada la cercanía geográfica, la cercanía comercial, la cercanía de identidad entre Nuevo León y Texas, vino a impactar a Nuevo León desde 1836 hasta 1846, luego 48, que se da la invasión norteamericana. Es decir, ese es otro de los momentos, y ahí encontramos algunos otros personajes que, como ya lo hemos visto en otros pasajes, los que participan en la invasión, que yo le llamo conquista de Estados Unidos hacia México,
pero personajes como Pedro Ampudia, que participan en estos pasajes y que contribuyen a la formación de nuestro estado. Aquí viene relacionado a esto, viene una pregunta que me gustaría que nos pudiera responder. ¿Cuáles eran los retos que usted vislumbra? Los retos que tuvieron estos primeros hombres, estos primeros personajes para lograr consolidar Nuevo León. Bueno, consolidar en el sentido de poder hacerlo ya un estado libre y soberano. ¿Qué retos usted vislumbró en esta época? Justamente usted lo marcaba muy bien y yo creo que es algo excelente. 1821 a 1800, digamos, todavía 30. ¿Qué retos usted vislumbra en este? Vamos a empezar el reto geográfico. Eso. El problema del agua, el problema del frío, el problema del calor, el problema de las sequías. Porque, disculpe que lo interrumpa, porque hablando de ese reto a veces decimos, bueno, ¿por qué no se fueron un tantito más para abajo? Sí. ¿Por qué no, Sí, ¿por qué no agarraron un pedazo más fresco, ¿verdad? Más agradable, con más agua? Sí. Bueno, es que había mucha agua. Fíjate, ¿cuánta gente llega a poblar? Tenemos los censos todavía de 1800 y cacho, y pues había 1,000 personas, 1,000 y pico de personas. Pongámosle 3,000, que nadie que haya estudiado este pasaje aprobará que yo diga que había 5,000 personas, porque no las había. Bueno, imagínate, pues, los ojos de agua de Santa Lucía daban agua para cañaverales, eran un río. Así es que para 3,000 personas había el agua que no se acababan. Entonces sí se asentaron en una zona maravillosa para esa población, no para la que hoy en día somos. Sí, ¿qué otro reto? Las tribus prehispánicas indígenas que todavía hasta principios del siglo XIX, es decir, 1800 y pico, vamos a centrarlo 1830, 1850, todavía había invasiones o ataques de estos grupos que venían bajando del norte de Estados Unidos por el expansionismo norteamericano, les iban quitando sus terrenos y vienen y a México y hacen ataques e invasiones. Nosotros hemos leído que se extinguieron las poblaciones indígenas mexicanas. Pues no es cierto del todo. Aquí en el archivo del Poder Judicial hay expedientes buenísimos que habla de los Alazapa peleando el agua. Los Alazapas son pueblos prehispánicos nativos de aquí del noreste, peleándole a los tlaxcaltecas que trajeron los españoles, peleándole el agua. Ese es un dato maravilloso, lo cual nos dice que ese es otro de los puntos. Había que pelear con la naturaleza, había que proteger las haciendas, los terrenos de los ataques indios. Es así como que luego veremos en la siguiente etapa a Vidaurri y el ejército del norte, pero en esta etapa me preguntas, bueno, aquí ese es otro de los puntos, protegernos de la naturaleza, protegernos de los indios y construir economía de autosuficiencia en su mayoría de los casos. El cultivo y la cría de animales eran para la autosuficiencia, aquí no hubo tanta minería. Entonces, esos son de los retos. ¿Qué le incluiría? Los retos de una naciente república que se tambalea desde 1824 que surge entre federalismo, centralismo, autoritarismo, porque aún el centralismo sí puede ser república, pero se tambalea con el autoritarismo de Santa Anna, que reconstituye un centralismo férreo y prácticamente desaparece los estados a convertirlos en departamentos. Entonces, ese es un debate político que, querramos o no, viene a afectar a la entidad. Ok. Diana. En este contexto, maestro, ¿cuáles sucesos considera usted que han sido puntos de inflexión en la historia de nuestro estado? Bueno, voy a quedarme en el siglo XIX, si me lo permiten. Sí. Estamos hablando, obviamente, primero la formación de nuestro estado, que eso es de celebración. Te comentaba la separación de Texas, es un punto de inflexión determinante. Luego tenemos estos ataques que fueron muy constantes en las primeras 2-3 décadas del siglo XIX, que permiten la formación de cuadros militares de guerrilla. Por eso los lampacenses eran tan buenos para luego el ejército del norte, porque ellos
eran los que más combatían a los grupos indígenas que atacaban las haciendas. De ahí Santiago Vidaurri, va a conformar su grupo con Suazua, con luego los Treviño, Naranjo, Ignacio Zaragoza, Mariano Escobedo y otros más, que no quisiera omitir algunos, Quiroga, otros más que se integran a este ejército del norte, pero que se formaron defendiendo las haciendas. Ese es otro punto de inflexión. Luego tendremos, a mitad del siglo XIX, la presencia de Vidaurri con el plan de Ayutla, el plan de Ayutla, en donde dice los historiadores convencionales, se suma el plan de Ayutla porque es liberal. No, Santiago Vidaurri era un pragmático, un hombre pragmático, localista, regionalista, y no se sumó al plan de Ayutla. Antes que el plan de Ayutla, él lanza su plan de Monterrey, que era contra Santa Anna y la influencia centralista de Santa Anna, que de alguna manera dejaba sin poder a los gobiernos locales. Ese es otro momento de inflexión importante. Viene la conquista o invasión de Estados Unidos entre el 46 y 48, y una vez superada esta conquista, viene la Constitución del 56-57. Recordemos que con ese plan restaurador de Monterrey, de Vidaurri, ¿qué le otorgan como premio? Le otorgan que se todavía no vivía Carranza, pero se quede con Coahuila. Se queda con Coahuila, se anexió a Coahuila, Nuevo León, que luego se lo validan en la Constitución del 57. En la Constitución del 57 se legitima y se legaliza la anexión de Coahuila como un solo estado con Nuevo León. Vendrá luego el momento con Juárez, en donde se rompe por decreto esta anexión y se separan los dos estados, para luego ver todo el proceso de la reforma y el imperio de Maximiliano. Terminado el 67, tendremos del 70 al 900 la etapa del porfiriato y los grandes momentos que se vivieron con Jerónimo de Treviño, la llegada del ferrocarril y la llegada de Bernardo Reyes. Así muy rápidamente son de los pasajes que te diría son determinantes en la historia de Nuevo León. ¿Otra pregunta, Diana? Por otro lado, ¿podríamos entender 200 años de vida constitucional sin la participación de los tres poderes estatales? ¿Nos puede platicar un poco cómo se entiende la historia con la participación judicial, ejecutivo y legislativo? Mira, yo te diría, no lo podría entender la historia de Nuevo León sin la participación armónica, colegiada, en equipo, para decirlo en palabras llanas, de los tres poderes. Que es más o menos lo que nos comentaba al principio. Así es, tenemos un cuerpo y el cuerpo se mueve con cabeza, con brazos, con tronco y con piernas. Al momento que algo falta, el cuerpo se desbalancea. Así es nuestro estado. Nuestro estado ha funcionado armónicamente con la integración de los tres poderes y la división de sus funciones. Es decir, el Poder Judicial no hace leyes, el Poder Judicial ejecuta y se encarga de revisar que esas leyes se cumplan. El Poder Ejecutivo administra el Estado y en su momento tendrá que procurar la justicia, pero no administrarla. Y el Poder Judicial le toca la tarea de construir las leyes, que eso habrá que revisarlo en su momento, pero que las leyes sean legales, obviamente una vez que se aprueban lo son, pero legales y legítimas, justas. ¿Para qué? Para que entonces sea aplicación de la justicia, porque una ley cuando no es justa, cuando no es legítima, es solamente aplicación de derecho. Entonces, a lo largo de nuestro estado hemos tenido diferentes momentos que dan prueba de la aplicación del derecho. Por ejemplo, cuando se desaparecieron el poder legislativo, estamos hablando todavía en tiempos de Vidaurri, sí, que se desaparece el poder legislativo y que luego el poder legislativo viene a ser fuerza de nuestra entidad. O momentos como cuando llega Bernardo Reyes y se constituye como gobernador de nuestro estado y empieza a retomarse la vida equilibrada de nuestra entidad. Es decir, la vida equilibrada y armónica de los tres poderes ha permitido que el Estado crezca, que el Estado sea
vaya construyendo la grandeza que hoy se le conoce a nivel mundial. Yo tengo otra pregunta y me da curiosidad los libros que tenemos aquí. Si nos puede comentar, maestro, un poco qué es lo que nos trae ahorita y qué tiene que ver estos 3 libros con los 200 años de constitucionalidad. Bueno, el primero es un libro pequeñito, muy de bolsillo, es digámoslo un cuarto de página de tamaño carta para que nuestro auditorio se dé una referencia, y en él quiero leer rápidamente punto 11, artículo 11, es obligación del nuevo leonés, y luego vienen una serie de obligaciones. El gentilicio de los nuevoleoneses viene desde la Constitución de 1825. Nuevo leonés. Está por favor, para que nuestra cámara lo vea. Y aquí tenemos el tomo 3. Son 4 tomos más o menos similares. El tomo 3, editado en 1829, de las órdenes y decretos de la Soberana Junta Provisional y los Congresos Generales de la Nación Mexicana. En este tomo 3 hay un decreto de noviembre de 1824, Diana, Leonardo, sí, en donde se habla de el paso en el Istmo de Tehuantepec. ¿Por qué es importante? Porque a Juárez se le ha achacado muchísimo, este es otro similar, leyes y decretos, pero ya del 44 al 47, a Juárez se le ha endosado que quiso entregar el Istmo de Tehuantepec en el Tratado MacLean-Ocampo. Sí. Bueno, en 1824 el Congreso de la República aprobó que se construyera ese paso y que se convocara a empresas o interesados nacionales e internacionales. Entonces, aquí encontramos una serie de datos, aquí viene también el decreto del 7 de mayo del que hemos hablado, y una serie de decretos más de lo que fue el trabajo del Poder Legislativo Federal que constituyó a nuestro país. Y bueno, pues esta obra de colección también, nuestra constitución local, en una edición de 1825. Esto es parte de lo que compartimos con nuestro público. Decirles que lo pueden, los interesados en leerlo, lo pueden buscar por sus nombres y lo van a encontrar en internet ya digitalizados, pero hay muchos datos muy interesantes, más allá de lo que solo nos interesa como local, como este que comparto de noviembre del 24. Una duda que a lo mejor muchos de nuestros podescuchas, ya no se dice radioescuchas, no, se dice podescuchas y los que nos ven por a través de redes sociales es ¿cuántas constituciones tuvo Nuevo León? Porque normalmente siempre nos vamos, bueno, tenemos desde el 17, inclusive ya los que están más metidos, pues la última reforma del 90 y tantos, ¿no? ¿Cuántas constituciones? Constituciones como tal tenemos, por supuesto, la del 24, luego tenemos una de 1849 que viene a restablecer la Constitución del 24, porque recordemos que en ese lapso se da el centralismo santanista, que prácticamente desaparece a los estados, ¿no? Entonces se da la del 24, la del 49, la del 57, que es de la que hablábamos hace un momento, en relación a empatarla con la Constitución Federal. Recordemos, si queremos saber más o menos cuándo se han hecho constituciones, veamos lo que hay a nivel federal, y eso se tiene que replicar a nivel local, porque los estados están obligados a adaptar sus constituciones a la Constitución Federal. Ahorita explico por qué la nuestra salió hasta el 25. Así es que en el 57 tenemos una constitución, tenemos otra en el 74 que viene a adecuar, entre otras cosas, lo más importante, el texto constitucional para separar a Nuevo León de Coahuila, a establecer a Nuevo León como entidad, y luego tenemos la del 17 que viene a adecuarse a la Constitución del 17 en nuestro país. A partir de ahí, lo que hemos tenido, tanto a nivel federal como a nivel local, han sido reformas constitucionales. Muchas de ellas tan importantes que podemos decir nos dejan un nuevo texto constitucional, pero son solamente reformas. ¿Diana? Muy bien. En estos 200 años de constitucionalidad, ¿qué lección podemos aprender como nuevoleoneses? Bueno, yo te diría
La lección es la importancia de vivir en una república democrática y representativa, es decir, una república donde hay separación de poderes, en donde podemos acudir a nuestros legisladores a pedirles que las leyes sean acordes a lo que nosotros consideramos justo y consideramos legítimo, que podemos acudir al Poder Ejecutivo, entiéndase, con nuestro alcalde, con nuestro gobernador, con los funcionarios del gobierno del estado, a que nos atiendan las necesidades que yo como ciudadano, que tú, Diana, que tú, Leo, y quienes nos ven y nos escuchan, tienen. Pero podemos acudir también al Poder Judicial a resolver nuestras controversias jurídico-legales, a recibir asesoría, porque luego imaginamos el Poder Judicial solamente para cuando estamos en medio de un conflicto. No, también podemos recibir asesoría, tienen muchos espacios que pueden ayudarnos a nosotros como ciudadanos. ¿Qué más, en qué más nos han beneficiado? Pues yo te diría en que tenemos un Estado de derecho, un Estado de republicano con leyes que podrán no todas ser la mejor del mundo, pero que ahí están y que nos dan una certeza jurídica en nuestro actuar. Vaya, yo puedo saber cómo debo de manejar mi coche gracias a una ley. Yo puedo saber dónde y cómo y cuándo construir mi casa gracias a una ley. Yo puedo saber qué hacer y qué actuar en caso de que alguien se meta a mi propiedad gracias a la ley y gracias a la administración de justicia que el Poder Judicial ha determinado. Esas son las grandes bondades que como ciudadano tenemos de vivir en un Estado de Derecho. Y bueno, ya por último, ya estamos ya casi por terminar este programa. A mí me surgió una duda, más que duda es saber, bueno, si bien tenemos estos 200 años de constitucionalidad, esta celebración aquí en el estado de Nuevo León, ¿dónde podemos nosotros los ciudadanos saber de la historia? ¿Qué nos recomienda usted como alguien que no es, a lo mejor alguien que no es investigador, que no está inmiscuido en la historia, pero quiere conocer nuestros orígenes? ¿Cómo lo podemos consultar? ¿Qué nos recomienda usted como historiador y como conocedor? Bueno, mira, tenemos una deficiencia los historiadores de Nuevo León y te digo, tenemos y hemos tratado un grupo de amigos de enmendar. No tenemos recientes libros de historia de Nuevo León. Si alguien me dice, oye, ¿dónde puedo consultar la historia de Nuevo León? Pues mira, consulta a Samuel Temkin en la parte de Luis de Carvajal y luego consulta a Luis y consulta al otro. Es decir, necesitas una biblioteca de al menos 10, 15 autores solo para consultar de 1500 y fracción a 1900. Y luego consulta a Fray Servando y consulta a otros más para siglo XIX, decimos. Luego te vas al XX y busca otros autores. Entonces lo que estamos queriendo hacer es escribir una historia mínima del estado de Nuevo León, donde el ciudadano, el nuevo leonés nacido y adoptado, puedan conocer la historia de este maravilloso estado. Estamos trabajando en ella, pero ahorita yo que les diría, bueno, acérquense a los espacios culturales que difunden eventos de historia. Aquí con ustedes hay magníficos libros de historia del Poder Judicial. En el Museo de Historia del Estado de Nuevo León, en el canal público tenemos programas de difusión de historia, es decir, tenemos los archivos, por supuesto. Claro que ahí se convierten en espacios para más especializado, porque para empezar hay que saber paleografiar. Entonces, si no sabemos leer la letra pegada, ya tenemos un problema. Pero hay que acercarnos a los espacios culturales donde ya nos dan de alguna manera la historia digerida, donde ya nos la dan platicadita en forma amena, para que conozcamos la historia de nuestra entidad. Perfecto. Y bueno, ya como cierre, ¿algún último pensamiento, algo que nos quiera compartir a toda la gente sobre estos 200 años de Bueno, primero que nada agradecerle al Poder Judicial, al presidente del Tribunal Superior, a ti Leonardo, a ti Diana, por estos espacios, al licenciado Adrián, por estos espacios que nos abren y
comentarte, tenemos 200 años de ser una entidad federativa, parte de una federación que nos permite, y tú dices, no hombre, ¿para qué ser parte de la República? Bueno, eso me permite recorrer 30 estados más, 31 estados más, sin tener que usar una visa para entrar a cada uno de ellos. Eso me permite tener identidad de mexicano, no solo de nuevo leonés. Eso me permite disfrutar de las maravillas de este país y me permite también tener esa identidad a la que me refiero. Obviamente con la identidad propia del regiomontano, del nuevo leonés, el gusto por nuestra cultura y nuestras tradiciones propias, y no me refiero solamente al cabrito y al machacado, me refiero a la cultura simplemente de las tradiciones típicas como las Pascuas que se viven en Semana Santa, son diferentes en nuestra entidad a otros espacios. Así es que yo diría que Nuevo León tiene una riqueza y una riqueza turística, además de una riqueza cultural, que debiésemos aprovechar gracias a que tenemos 200 años de ser parte de la federación, de tener garantizado ser un estado constitucionalista, republicano, donde sabemos que tengo derechos y esos derechos van a ser protegidos por las instancias de poder en nuestra entidad. Perfecto. Diana. Bueno, con esto concluimos. Agradecemos nuevamente al maestro Oscar Tamés. Muchas gracias. Por estar aquí con nosotros y habernos compartido sus ideas y pensamientos sobre los 200 años de constitucionalidad. Antes que continúes, Diana, ¿nos puede dar sus redes sociales? Con muchísimo gusto, Oscar Tamés Rodríguez en lo que era antes Twitter, lo que es Facebook y lo que es Instagram. Okay. Ahí lo podemos encontrar. Ahí lo encontramos. Okay. También nosotros los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Dirección de Archivo Judicial en todas las plataformas. Igualmente en nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar y todos los episodios de Entre Páginas y Letras. Con esto terminamos una emisión más. Esto fue Entre Páginas y Letras. Hasta la próxima. Nos vemos.